Ok, yo preguntaba si qué qué les pareció, qué opinión o con qué se quedaron de la clase pasada, que en realidad fue un resumen. ¿Alguien quisiera comentar? Están muteados todos por si acaso, ¿eh? Si es que está alguien hablando. Profesor, me queda Dígame. una duda que usted en la clase tocó el punto y la verdad es que me interesa bastante en cuanto a la doctrina. Usted se manifestó la homosexualidad. La pregunta clave, ¿el homosexual se hace o se nace? Eh, Espero que no me malentiendan lo que yo voy a decir. Nosotros todos nacemos en este mundo esclavos del pecado. Y esa esclavitud del pecado se va a manifestar de una u otra manera. ¿Ya? No quiere decir que la persona nazca homosexual, como tampoco nace alcohólico, como tampoco nace ladrón. No. Pero sí quiere decir que la persona nace como esclava del pecado y esa esclavitud va a tomar de alguna manera en la vida de esa persona forma y va a transformar esa persona en, en lo que venga, en la forma en que se manifieste el pecado. ¿Ya? Entonces, no nacemos homosexuales, no nacemos ladrones, no nacemos alcohólicos, no nacemos adúlteros, no nacemos, pero sí nacemos esclavos del pecado. ¿Ya? Y esa esclavitud se va a manifestar de diferentes maneras en diferentes personas. ¿Ya? Rodrigo. Me quedó clarito, profesor. Gracias. ¿Ya? ¿Puedo, Rodrigo? Sí, puede. Se escucha mucho de acuerdo a enfermedades, de acuerdo al alcoholismo, la carga genética. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Respecto a qué? Hay enfermedades, a adicciones como por ejemplo alcoholismo, Sí. drogadicción. Lo que ocurre es que no, algunas personas en Oriente, en la zona de Asia, cuando beben alcohol, se llenan de sarpullidos. Entonces uno diría, esa persona no va a ser alcohólico. ¿Por qué? Porque cada vez que bebe, reacciona su cuerpo de esa manera. Pero hay otros que se ponen más dicharacheros, más graciosos, y entonces uno dice, esa persona tiene tendencia a volverse más fácilmente alcohólico. Pero no quiere decir que porque a mí me afecte de una manera o de otra manera, estoy determinado genéticamente para volverme alcohólico. Sencillamente que soy más o menos sensible al alcohol. Es fácil encontrar a chicos que dicen, no, yo con 2 copas de vino o 2 copas o dos cervezas, yo me mareo de inmediato. Pero otros dicen, no, yo con 10, ahí recién me mareo. Y uno dice, ¿por qué sucede eso? Bueno, sucede nomás. Pero no quiere decir que una persona se va a volver alcohólico por causa genética. Quiere decir que tiene diferentes sensibilidades a diferentes drogas. El alcohol es una droga. ¿Ya? Es sencillamente eso. Pero no es que hay una causa genética para el ¿Y alcohólico. enfermedades como por la diabetes, por ejemplo?
Es que hay tipos y tipos de diabetes y por ejemplo, si la persona come excesivo, es sedentaria, no hace ejercicio, eh, entonces va hacia una enfermedad diabética. Pero mi madre tenía diabetes y mi madre era una persona activa, pero tenía un tumor en las glándulas suprarrenales que hacía que no procesara bien la glucosa en la sangre. Pero hay una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. Una tiene que ver con cuestiones biológicas, como la de mi madre, y otra tiene que ver con el tipo de vida que estoy llevando. No transpiro, o sea, no hago ejercicio, por lo ende no transpiro. La transpiración busca botar factores teratógenos, toxinas del cuerpo. Entonces no hago ejercicio, vivo sedentario, por ende me alimento mal, o como demasiados azúcares, y eso va a gatillar como forma natural y lógica de la forma de alimentarme la diabetes, ¿ya? Pero no es que esté proclive a la diabetes. Inclusive en Estados Unidos la gente se está muriendo por enfermedades que tienen que ver con la sobrealimentación. Una de ellas es la diabetes, ¿ya? O sea, algunos dicen que la diabetes es la enfermedad de los países ricos. ¿Por qué? Porque comen demasiado. Y entonces no procesa su cuerpo lo que debe, ¿ya? Factor tipo 1, sí, hay diabetes factor tipo 1 que tiene que ver con componente biológico, como la que tuvo mi madre, y la tipo 2 que tiene que ver con aspectos que tiene con la dieta y el sedentarismo. Hermanos, si estás pasado kilo, no importa la edad que tengas, tienes que hacer ejercicio, ¿ya? Sí o sí. Es parte de la administración de tu cuerpo, del autocuidado, ¿ya? Y una de las cosas que le puede suceder a un pastor fácilmente es que se olvide. Es cierto que la escritura dice que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero aprovecha, ¿ya? Para poco, pero aprovecha. Entonces, sin volverse adicto al ejercicio, que también puede ocurrir, hermanos, hagan ejercicio 2 o 3 veces a la semana, como autocuidado, no importa la edad que uno tenga, ¿eh? Ya, quiero mostrarles, hoy día iniciamos nuestro módulo 4, pero quiero mostrarles algo del módulo pasado, pero primero tengo que compartir, y acá está. Hechos de los Apóstoles. No. ¿Lo pueden ver? Hechos capítulo 1. ¿Ven? Sí, sí se ve. Sí, ya. Entonces, fíjate, Hechos capítulo 1 comienza diciendo, porque está escrito en el libro del Señor, se ha hecho, y aquí, bueno, aquí están, a ver, me faltó uno. Ya. Aquí está Pedro hablando, ¿ya? Aquí está Pedro hablando y está dirigiéndose antes, previo a la elección del que iba a reemplazar a Judas. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta, está hablando de Judas, su habitación, y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros ¿de qué? ¿Testigo de qué? De su resurrección. De su resurrección. Es
Este es el tema del libro de los Hechos. El libro de los Hechos relata cómo estos hombres fueron testigos de su resurrección. Y fíjense, eso es el capítulo 1. Voy a ir a la siguiente imagen. Ahora Pedro está predicando. Hechos capítulo 2. Varón israelita, oíd palabra de Jesús, palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y prediste y mataste por manos inicuos, crucificándolos. Y fíjese lo que dice el versículo 24. El cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenida por ella. Cuando dice levantó sueltos los dolores de la muerte, habla de la resurrección. Aquí me encanta este versículo porque yo lo entiendo así. Jesús murió sin pecado. Venció al pecado al morir sin pecado. Y cuando estaba ahí en la muerte lo quiso retener, pero no lo pudo retener porque no había pecado en él. Entonces le era imposible a la muerte retener a Jesús, porque no había pecado. Y fue levantado de entre los muertos. Me encanta. Ese versículo a mí me gusta mucho. Ya, entonces el versículo 24. Continuamos. A este Jesús, versículo 32, nos saltamos, resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Otra vez aparece la resurrección. Pedro hablando. Versículo 22, no, perdón, versículo 12 del capítulo 3. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, otra predicación de Pedro, varón israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Esto cuando sana al cojo. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida, y mataste al autor de la vida. Fíjate lo que dice otra vez. A quien Dios ha resucitado. Énfasis de nuevo. Ellos son testigos de la resurrección. De los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cuando anunciamos el Evangelio, anunciamos lo que los testigos anunciaron, que Jesús es el Cristo que murió por nuestros pecados y que resucitó. Ahora el capítulo 4. Y poniendo en medio, les preguntaron con qué potestad, en qué nombre ahora están los sacerdotes, interrogando a Pedro. Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos. ¿Se van dando cuenta? El gran tema de la resurrección siempre presente en las predicaciones de Pedro. Capítulo 4, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud que habían creído eran de un corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio nada lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos vosotros. Ahora pasamos del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Resurrección, resurrección, resurrección. Capítulo 5 ahora. Respondiendo Pedro,
Y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora nos saltamos al capítulo 10. Dios envió mensajes de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Cuando Pedro está delante de este centurión, que se me fue el nombre ahora, y le está hablando y está anunciando el evangelio, que Jesús es el Cristo, que murió por los pecados y resucitó. Hechos 13, y habiendo cumplido las cosas que él estaban escritas, quitándole el madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Una y otra vez, el mismo tema. Y los que ahora nos vamos a Pablo, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Sila y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en sinagogas con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicuros y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Otra vez la resurrección. Y Pablo está predicando ahora en el Areópago, y fíjate lo que dice. El versículo 31, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, righteousness, rectitud, por aquel varón quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Otra vez resurrección, una y otra vez. Ya, entonces Félix, ahora está Pablo hablando frente a Félix. Oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo, cuando descendiere al tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo para que se le concediese algunas que no impidiese a ninguno de los suyos servirle venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, llamó a Pablo y le oyó, acá, era el versículo 21, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. A no ser que estando entre ellos prorrumpí, este centurión está dando el informe, en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Hechos 24-21, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ahí está hablando Pablo. ¿Ya? Pablo una y otra vez menciona la resurrección. ¿Ya? También en Hechos 25, bueno, y así continúa. Entonces, hermano, lo que quiero enfatizar, y no puedo dejar de ser catete en esto, en los hechos de los apóstoles, el énfasis es que los apóstoles eran testigos particularmente de la resurrección de Jesús. Y hermanos, y ustedes tienen que ser catete e insistente con las personas que lideran, ya sean con los que sean líderes de jóvenes o pastores de una congregación. Cada uno de los hermanos de su congregación tiene que saber y recitarlo de memoria, que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras.
¿ya? Porque como les dije al principio, es desde donde puntuamos, de donde nosotros nos relatamos. Si no está presente la resurrección de Cristo en el relato de los hermanos, tampoco va a estar presente en la vivencia de los hermanos del día a día. Levantarse cada mañana diciéndose a sí mismo, yo soy un resucitado en Cristo y tengo una nueva vida, es impresionantemente poderoso. ¿Ya? Vuelvo a decir, el esclavo del pecado que yo era fue crucificado en Cristo y resucité como esclavo de la justicia. Si los hermanos no saben qué es el Evangelio, va a venir una serie de vientos de doctrinas que los van a mover de aquí para allá. Y otro concepto que otra vez voy a insistir, el concepto de la justicia, entendida como la fidelidad de Dios a sus promesas, no entendida de ninguna otra manera como los políticos nos quieren contar, ¿ya? Y nos quieren cuentear. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, la resurrección de Cristo entre los muertos, se revela, dice Romanos 1:17, la justicia de Dios, es decir, la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde ahí se construye todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, recibí varios, como le dije, a ver si muestro uno. Jocelyn, tú me mandaste algo, ¿cierto? Sí. Ya, ¿qué te parecieron las respuestas? Lo leí ya. ¿Qué te parecieron Ya. las respuestas que te dieron? Bueno, a todos les di las mismas indicaciones y solo uno cumplió cumplió la totalidad de la regla y las otras dos como fueron bien ambiguas y no cumplieron de hacerlo en 12 palabras. Pero las definiciones que te dieron unas definiciones. Sí, bueno, una hablaba harto de la nueva vida. Sí. De la nueva vida, el arrepentimiento, la razón de ser. Y la otra es como seguir el ejemplo de Cristo. Se limitaban a eso. Ahora, lo tienen, pero no lo tienen, ¿ya? La posibilidad de la nueva vida solo es posible porque Cristo resucitó. Como Cristo resucitó, yo resucité en Él. Entonces, como yo resucité en Él, tengo nueva vida. Pero si no tengo claro qué es el Evangelio, Cristo muere por mis pecados, resucita conforme a la Escritura, tampoco tengo claro la aplicación de eso para mi vida. ¿Ya? Y ahí quiero enfatizar, si no tengo claro el Evangelio, Cristo muere y resucita conforme a la Escritura, y esto conforme a la fidelidad de Dios a su promesa, tampoco tengo la aplicación para mi vida. Es decir, yo morí al pecado, ya no soy esclavo del pecado, yo ahora soy resucitado, soy un esclavo de la justicia, y por ende puedo vivir amarrado a la fidelidad de Dios. Lo que me sostiene en las circunstancias difíciles de la vida, las circunstancias angustiosas, tristes, complicadas, es la fidelidad de Dios. Porque así como levantó de los muertos a Jesús, así Dios me levanta. ¿Ya? Y la fidelidad de Dios se manifiesta en mi vida por la fe en el resucitado. Así como bien cuadradito. Ya, quiero mostrarles, y vamos a entrar de hoy día, esto tienen que hacerlo sí o sí. ¿Qué dice ahí? Les pregunto para saber si lo leen. El carbón lejos del fuego. Ok. Esta es una tarea que les voy a pedir que hagan, pero por favor, háganla si es que quieren pastorear bien. Esta tarea debería hacerse una vez al mes como mínimo. Y pastorear no solamente con el nombre de pastor, sino que si estás a cargo de un grupo de jóvenes, como el caso de Sergio, que me decía, haz esta tarea, porque te va a ayudar montones, mucho.
Se llama entonces el carbón lejos del fuego. Esto lo desarrollé a partir de una forma de enfrentar el bullying de una profesora. Yo hice esta aplicación a la iglesia. Bueno, y aquí yo relato esta historia. Un pastor ha encontrado un método eficaz para descubrir quién, a pesar de estar en la congregación, es un carbón que está alejado del brasero y por lo tanto a punto de apagarse. ¿Ya? Cada domingo el pastor le pasa una hoja en blanco a los hermanos. No se trata de ningún examen sorpresa. Solo tiene que responder por lo menos a 2 preguntas. Tú puedes agregar una tercera pregunta que el Señor te diga, pero por lo menos estas 2 preguntas que vienen son esenciales. Nombra 4 hermanos con los que quieres sentarte a compartir un café durante la semana. Y aquí una segunda pregunta, ¿quién es el mejor que ha llevado su vida cristiana durante esta semana? Sin considerar al pastor. ¿Ya? 2 preguntas, en realidad deberían ser 3. 2 preguntas aquí aparece. Nombra 4 hermanos con los que quieres sentarte a compartir un café durante la semana que viene. ¿Quién es el que mejor ha llevado su vida cristiana durante esta semana? Los hermanos responden, aún sabiendo que no se sentarán a compartir un café con sus mejores amigos. Solamente responden, dicen, ¿con quién me tomaría un café? ¿Ya? El pastor no busca reorganizar las relaciones, solo quiere saber quién se queda al margen. Y aquí esta es importante. ¿Quién se queda al margen? ¿Qué nombre no aparece nunca en estas hojas? ¿Quién no tiene amigos de entre los hermanos? ¿Ya? ¿Quién no es nombrado en estas preguntas? Oh, nadie tomó en cuenta al pastor Augusto. Chuta, nadie lo mencionó. Está complicado. En cuanto se van los hermanos, el pastor se sienta frente a su computador y va analizando los resultados. Confecciona un esquema que deja muy claro que el organigrama de las relaciones entre los hermanos de la iglesia es como si se tratara de una radiografía. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, él descubre quiénes son los líderes del grupo, a quién admiran más, quienes sin ser líderes son muy populares, quienes aún sin ser muy populares, sin embargo, tienen apoyo, quienes se enfrentan, por supuesto, también las vidas solos. Estos son los blancos más fáciles del enemigo. El pastor identifica a los solitarios. Son hermanos que más problemas tienen para relacionarse con los demás. Entonces, ¿cómo puede prevenir la caída o el alejamiento del hermano en la iglesia? Este pastor lo tiene claro. Si se equilibran las relaciones y todos los hermanos consiguen apoyos, si todos los hermanos se sienten integrados, será mucho más fácil enfrentar las acechanzas del diablo. Porque la persona que está bajo el ataque del enemigo tendrá hermanos amigos que lo defiendan. En oración, en compañía, en saberse que están orando uno con otro y compartiendo. No solamente como hermanos, sino como amigos. ¿Qué pueden hacer entonces los pastores para evitar que haya hermanos marginados? Tratar este tema en las reuniones de la iglesia todas las semanas. Esto que estamos haciendo, este ejercicio. Sirve, entre otras cosas, para exponer ante todos los hermanos los problemas que surgieron en la iglesia y fuera de las reuniones y buscar entre nosotros soluciones y entre todos buscar soluciones. A todo esto, lo que estoy diciendo siempre en el marco de mansedumbre y humildad. 2
¿Qué pueden hacer? Empatizar con los hermanos, conocerlos más en profundidad, quiénes son en realidad, cuáles son sus sueños, quiénes son sus amigos. ¿De verdad está a gusto en la iglesia? ¿Qué problema tiene? 3, promover actividades de convivencia. Existen actividades destinadas a que los hermanos se conozcan mejor, se valoren y respeten. 4, enseñar a los hermanos con menos amigos estrategias para unirse al grupo y mostrar sus dones a los demás. Entonces, cada domingo por la noche, después que los hermanos se vayan a casa, el pastor saca esos papeles y los estudia. Busca encontrar patrones, ¿ya? ¿Qué nombre no quiere nadie? ¿Quién no sabe junto a quién quiere compartir? ¿Quién no recibe la suficiente atención para ser votado? ¿Quién tenía 1 millón de amigos la semana pasada y ninguno esta semana? Bueno, como dije, esta es una estrategia basada en el método para combatir el bullying creado por una profesora americana de Estados Unidos, Kathy Pitt, profesora de la escuela Seagate en Naples, Florida. La idea es muy simple, realmente se trata de descubrir qué hermanos sienten que es su iglesia y qué hermanos no se sienten parte de ella. Los que menos aparezcan en la lista son los que más necesitan atención. Entonces, este ejercicio es sencillo, no es complicado, pero este pastor este experimentado pastor espera que los hermanos de la iglesia reciban un mensaje de pertenencia y amabilidad. De hecho, su mensaje central es: nos preocupamos por ti y queremos que te preocupes por los demás. Un ejercicio simple, realizado cada domingo en la reunión dominical, cambia la dinámica de toda la iglesia. Fíjense, vamos, sin incluirme a mí, ¿ya? Van a agarrar un lapicito y aquí habemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sin mí habemos 8. Entonces van a elegir a 2 o 3, van a elegir a 3 hermanos. No, vamos a hacerlo con 2 nomás. Van a elegir 2 hermanos, cada uno va a elegir 2 hermanos con los que tomarse un café. Esa es la pregunta de ahora. Yo no entro en el juego. Y yo les voy a ir preguntando a quién eligieron. Yo también quiero jugar, vengo llegando recién. Ya, juegue nomás. ¿Pero cómo? Elija de la lista. Usted puede ver la lista de todos, donde dice participantes, y ahí usted puede verlos a todos, y usted tiene que elegir a 2 para tomarse un café. ¿Ya? Yo no entro en el juego, sí. No me pueden elegir a mí. Sergio, ¿ya tienen los elegidos? Sí. Ya, dígame. Al primero sería al Pastor Augusto. ¿Ya? Él y Jocelyn. Ok. Ellos 2. Ok. Augusto, ¿tiene el elegido? Tengo a Jaime Ramos y José Luis. José Luis. José Benjamín Reyes. Ah,
Sergio López y por antigüedad de conocimiento a Vasquecito. Augusto. Jocelyn. Al pastor Augusto y a Ingrid. Ingrid. A Jocelyn y a Mauricio González. Jaime. Jaime Ramos. Micrófono está cerrado. No se escucha. Lo tiene muteado. El micrófono, Jaime. ¿Estará Jaime? Sí, lo prendí y lo apagó recién la cámara. Micrófono. Ya, saltemos. Ya. No. Ahora sí. Ahora Jaime. Augusto Vázquez y José Luis Rivera. Augusto y José Luis Rivera. Jocelyn. ¿O ya dijiste Jocelyn? Sí. Ya dije. Ya. ¿Quién no ha dicho? Porque... Mauricio. Buenas noches, profesor. Yo elegiría Sergio López y Augusto Vázquez. Ok. ¿Me falta alguien? Yo, profesor, José Rivera. José Rivera. Jaime Ramos y José Reyes. Jaime Ramos y José Reyes. Ok. Fíjense. Tengo, si José Luis no hubiera elegido a José Reyes, se hubiera quedado con 0 puntos, José Reyes. Nadie quiere tomar café con el pastor José Reyes. Come mucho el pastor Reyes. Come mucho. ¿Ya? Sin embargo, esto te indica y te dice, tengo 3 personas con 1 punto, Mauricio, José e Ingrid. ¿Ya? Entonces, eso te dice, si esto pasa en la congregación, que nos vemos todos los domingos y no nos elegimos para tomarnos un café o decir, ¿quién tú crees que el Señor está guiando? O cualquiera sea la pregunta, entonces tú tienes que decir, y solo el ejercicio que yo le diga, sabe que ninguno de ustedes eligió a José, ustedes se prenden la antenita y dicen, no elegí al pastor José. No, yo tengo que. Y se contactan con él y lo llaman y oran y se preocupan de él. Y después hacemos la próxima semana el mismo ejercicio y podemos ir con este sencillo ejercicio cambiando la dinámica de la iglesia y preocupando quién no está en la lista, quién no aparece en la lista. ¿Ya? Entonces, este ejercicio lo realicé con el objetivo de intervenir a nivel del grupo en el cual estoy liderando. No necesariamente se trata de la iglesia en su conjunto, sino que en los pequeños grupos, los grupos de jóvenes, en los grupos, puede ser el grupo de alabanza, si es que es más o menos importante el tamaño del grupo de alabanza, o puede ser el grupo de damas, puede ser, ya, saquemos el papelito, ¿a quién elegimos para tomar un café? ¿Quién crees tú que ha estado leyendo la Biblia esta semana más? ¿Quién tú crees que ha estado orando por ti esta semana? Cualquier pregunta que te venga a la cabeza, la incluyes y la puedes ir cambiando, menos la con quién me tomaría un café. ¿Ya? José se la está tomando ahí,
y con el sándwich, la lluvia que he hecho tanto de menos. El pan francés. Ah, no me digan nada ya. Está atorado. Sí. Ya. La marraqueta. La marraqueta o la coliza o nada. No encuentro nada de eso acá. Hermanos, ¿qué les parece el ejercicio? Bueno, Excelente. Pero bueno. el ejercicio solo resulta si lo hace. ¿Ya? No resulta si no lo hace. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo ya les di tareas para intervenir y fortalecer a la iglesia. La primera tarea, a través de lo que hemos estado hablando, es: ¿tienen claro los hermanos de mi iglesia lo que es el evangelio? Y la respuesta es no. Y como no lo tienen claro, estamos mal. Y la segunda pregunta es, y que también es una intervención: ¿los hermanos tienen claro qué es la justicia de Dios? Y la respuesta es no. Entonces, de esas dos ya yo tengo que hacer algo para enseñarles a los hermanos cómo la justicia de Dios se revela en la resurrección de Cristo. Y aquí viene el otro lado, y cómo yo he de relatarme desde la resurrección, poniendo el punto en la muerte y resurrección de Cristo. Y después de esto, fíjense, aparece este ejercicio que le estoy pidiendo. ¿Por qué? Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios diciéndole: no deis lugar al diablo, nosotros interpretamos ese versículo como: hermano, no le dé lugar en su corazón al diablo. No deje de hacer lo que está haciendo, como en forma individual. Pero en realidad ese versículo va dirigida a la iglesia en su conjunto. Es: no les deis lugar a la iglesia local, no ha de darle lugar al diablo. ¿Ya? No tiene que ver con la persona, tiene que ver con las relaciones. Y en ese sentido, hermanos, usemos este pequeño ejercicio para no darle lugar al diablo, para quitar el terreno que le hemos cedido en nuestras relaciones. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Café con qué va a querer? Ay, un Nescafé con Sí, agua de rico. Chile, con agua de Chile. Ya, dime. Luego de identificar a este hermano que no se siente perteneciente a la congregación, Pero ¿qué nótese, hacer? no es que no se sienta, es que no sabe que nadie lo eligió. Claro. ¿Ya? Entonces, es decirle a los demás: mira, hermanos, no hemos elegido a Juanito Pérez, y mostrárselo. ¿Ya? Y acuérdate, somos un cuerpo. ¿Ya? Y cuando el cuerpo identifica que hay una situación difícil o una situación complicada, ahí, con el ejemplo del carbón encendido, entonces el cuerpo, con la nueva información, empieza a movilizarse. ¿Ya? Empiezan a hacer cosas. Y aquí es algo genial, hermanos míos. No son los pastores los que hacen la pega. Son el propio cuerpo que hace la pega. Porque no es el pastor quien no eligió al hermano Juan Pérez. Son los hermanos que no lo eligieron. Pero fíjense, y aquí como cuerpo tenemos que asumir que estas cosas cambian. La próxima semana va a ser otro. Y siempre aparece otro. ¿Ya? Siempre. Entonces, como hermanos, yo me acuerdo también, hice este ejercicio en una iglesia bautista acá, de hermanos, la mayoría mexicanos, y se sentían avergonzados los propios hermanos, no el pastor de la iglesia. Los hermanos se sentían avergonzados porque no habían elegido a uno o dos de la congregación que supuestamente no tenían problemas, pero ellos se sentían avergonzados por haberlos dejado de lado, porque esto revela este ejercicio.
Entonces, insisto, no es el pastor que haga algo, es la congregación la que hace. ¿Ya? Y entonces, hermano, y nos faltaba, hermano, discúlpame, yo debí haberte elegido. Tú sabes que yo te quiero mucho, yo te amo, yo de verdad te amo. ¿Ya? Y tú eres muy importante, pero no te elegí, perdóname. Esas cosas. Y el pobre que no entendía nada de lo que pasaba, estaba como, ya está bien. Porque uno no se sabe que no es elegido. Vuelvo a decir, en el marco de mansedumbre y humildad es esto. ¿Ya? Le apagaron el micrófono a José. Está hablando ahí. Que es paleteado, Sergio. No, que no hay que hacerle ver que es eliminado por convivencia. Sí. No es el tema de eliminados por convivencia. Es el tema de, acuérdense que un brasero, es la metáfora del brasero. El brasero tiene que ir moviéndose las brasas. No tiene que quedarse en el lado, porque si se queda al lado, esa brasa se termina apagando. Entonces tiene que moverse las brasas, y las brasas se mueven con información de cómo estamos funcionando. Acuérdense, otra y otra vez, somos un cuerpo, un organismo organizado. No somos una organización, en esencia somos un organismo, como iglesia local, que tenemos una organización, pero en esencia no somos la organización, somos el organismo. ¿Ya? Entonces, y este organismo que somos, tienen diferentes dones para autorregularse, para autocuidarse. Pero si las personas no son capaces de ver lo que está pasando, esas dones que en forma natural tenemos, no van a actuar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué están pensando respecto a este ejercicio en relación a la iglesia que están pastoreando, o al grupo de jóvenes, o al grupo que están liderando? No existe el riesgo que la persona que sea ignorada aún se sienta más, o se sienta Y aquí es algo genial, hermano mío, porque aún el que se sienta más, yo como pastor de la iglesia o como líder del grupo, puedo intervenir con ese hermano. Yo solito. O sea, el primero que me voy a mandarme como el campuchazo y decir, chuta, soy yo mismo. Y entonces la intervención parte por el líder. ¿Ya? Pero los demás también van a sentirse avergonzados, porque supuestamente estamos en una comunidad que nos apoyamos unos a otros, y en los hechos no es así en verdad. Pero aparece esto. Y cuando lo muestro, la incomodidad no es para la persona, es para la congregación. Es genial. ¿Ya? El Espíritu Santo utiliza esto para movilizar a los hermanos. Insisto, la responsabilidad no es eminentemente del líder del grupo. La responsabilidad la asume el grupo entero como un solo sistema. ¿Ya? No va a haber ese riesgo, hermano Sergio. ¿Ya? Aunque sea el pastor. Es que los jóvenes son tan especiales, delicados. Sí, bueno, yo he llegado a la conclusión de que los adultos ya viejos como el que está hablando, somos tan complicados como los adolescentes. Somos teenagers con pelo blanco nomás, pero seguimos siendo adolescentes. ¿Ya? Si no, pregúntele al pastor José. Profesor, Cuénteme, José Luis. ¿y qué pasa si el excluido es el mismo pastor? Es que por eso no se pone el pastor en la lista.
Ah, ya, conforme. ¿Ya? O sea, ustedes pueden tomarse el café con todos menos con conmigo o con el pastor, ¿ya? Y no se pone en la lista el pastor, porque el pastor va a ser una especie de facilitador a todo esto. Como pastores tenemos que asumir que, o sea, tenemos, como dice alguien, tenemos que tener cuero chancho, pero una sensibilidad especial para restaurar, consolar, animar, pero siguiendo teniendo cuero chancho. Porque complicar la labor pastoral no es sencillo. ¿Y la Profesor, esposa, el pastor, debiera excluirse también o no? El que debiera excluirse es el líder. Ya. El líder del grupo, ya sea la El que esposa aplica o el que aplica, ¿ya? El el, que aplica. el instrumento, ya. ¿Alguien iba a hablar? sí, correcto. Profesor, acá Mauricio. Mauricio, cuénteme. He estado atento a todo lo que está hablando, muy bueno, con respecto a cómo tenemos que enfocarnos en entregar el mensaje de Dios y también en las buenas relaciones. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en esto que somos familia, como usted lo tocó. Creo que ese es un término que no debemos olvidar. La iglesia es familia. Muchos apellidos, pero todos pertenecientes a una misma familia como hijos de Dios. Creo que en base a eso, como usted lo dijo también, recalcar que no tan solo los jóvenes son los delicados. Como pastor de la iglesia, a mí me ha tocado ver que no tan solo los jóvenes son los de cristal o soldaditos chocolate. No sé si usted ha tenido la oportunidad en alguna vez de leer ese librito. Nosotros lo utilizamos mucho en un campamento juvenil y la verdad que con el tiempo se ha usado con todos los grupos porque habla muy bien de cómo somos en algunos momentos algunas personas, que nos derretimos por cualquier cosa, ¿ya? Que somos frágiles como cualquier cosa. En pro de eso, profesor, quiero hacerle una consulta, porque usted dijo que lo experimentó y lo realizó en una iglesia allá donde usted está. Dos preguntas, o yo entendí mal. ¿Usted nombró a las personas las cuales estaban excluidas? Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, al hacerlo presente y al hacer ver que esas personas eran incluidas, ellos no se sintieron mal, no se sintieron, o yo por más que no me di cuenta que no me querían o no me sentía aceptado o no me sentía adaptado a la iglesia, me di cuenta que no encajaba acá en este grupo sin darme cuenta. ¿No es un peligro, no es un riesgo o no? Corríjame, por favor, o me responde. Muchas gracias. Tienes que asumir que estamos identificando cuál es el carbón que está apartado, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? O sea, yo lo que voy a hacer es intervenir en el carbón que se está apartando. Voy a movilizar los carbones y que se enciendan de nuevo. Esa es la idea de la metáfora. Si yo no intervengo, el carbón se va a apagar igual, ¿ya? Pero si yo al intervenir y al detectar, no es que yo informe, sino que automáticamente veo que qué personas no se eligieron para tomar café, ¿ya? Pero no, y el ejercicio es genial porque todas las semanas se hace el ejercicio y todas las semanas cambia la persona, ¿ya? Las dinámicas van cambiando, entonces no es la misma persona que se va eligiendo. ¿Por qué? Porque el domingo pasado, como no elegí al hermano Juan, o si lo hacemos el próximo miércoles, este mismo ejercicio, como no elegimos a José y solo José tuvo uno solo y Mauricio tuvo uno solo y Ingrid tuvo uno solo, entonces todos se van a acordar de que Ingrid, José y Mauricio tuvo uno solo y entonces van a elegir a Ingrid, José y Mauricio, ¿ya? Y va a aparecer uno que no lo eligieron. Uno que no estaba. Porque no estaba. Y entonces va a aparecer otro que no eligieron y va a decir, cambiamos. ¿Sabe que esta semana no elegimos a Jocelyn? A todo esto. ¿Quién usted cree que fue el más elegido de todos? Vázquez. Augusto. Hubo 5 elecciones de Augusto. Entonces, y ahí uno dice, este caballero tiene características de liderazgo en este grupo, ¿ya?
Será por la edad, será porque lo quieren, será, no importa, pero moviliza. Qué interesante entonces esto. Ah, ya, bien. Entonces, el ejercicio no es que esta semana identifique a este y a José Reyes esta semana, y la próxima semana se va a repetir a José Reyes. No. Ocurre que se movilizan, se producen cambios con la información. ¿Ya? Y entonces la próxima semana no van a, si hacemos el ejercicio, José Reyes va a tener más gente que lo elija. A todo esto, José Reyes, Pastor José Reyes, ¿qué sintió cuando le dije que solamente una persona lo había elegido? De repente uno siente un poquito en el ego, ¿ah? O sea, se ve afectado, pero también estamos en un ejercicio y hay que comprender, pero realmente si hubiera sido otra circunstancia, habría sido más doloroso. Entonces, y la próxima semana, todos No. lo eligieron. ¿Ya? Claro. Y entonces, chuta, no es un ejercicio, no es solo ahora, es un ejercicio que se va produciendo, ¿ya? Y entonces, y efectivamente no lo eligieron, pero justo lo llamaron para tomarse el café, porque como no lo eligieron, pero lo llamaron para tomarse el café, para conversar, ¿ya? Y eso genera cambios. ¿Alguien más iba a decir algo? Estaba levantando la mano por ahí. Dígame, Augusto. En realidad, yo elegí a José Luis y a Jaime, pero por un motivo yo no los conozco personalmente. Y en circunstancias que yo voy a elegir a Chanita y a José, que yo los conozco y tenemos la oportunidad de que hemos estado varias veces juntos. Pero yo, mi forma de ser es que yo siempre me acerco a las personas desconocidas para tener relaciones. Y entonces ahí Augusto me dice, discúlpame, y ahí Augusto me está diciendo que él eligió a José Luis y a Jaime Ramos. Y a Jaime, porque no los conozco, Ramos. Porque quería relacionarme, entonces ahí me da características de un liderazgo en Augusto que tiene que ver con involucrar a los demás, ¿ya? Y entonces es interesante. Y entonces uno dice, esto genera conversaciones, genera esta conversación. José, discúlpame por no haberte elegido, si yo te iba a elegir a ti, pero es que yo, como no conozco a los demás hermanos, aprovecho de conocer a los demás para integrarlos más, ¿ya? Y el José dice, sí, no te preocupes, no hay problema. No, pero es que honestamente, con Chanita, o sea, Jocelyn es Chanita para mí, perdón, los demás no saben. Y José, tenemos la oportunidad de relacionarnos, de vernos más cerca, pero al resto no los conozco, tenía que elegir a dos nomás. Sí, así y entonces, que les debo un almuerzo. Entonces, esto que se genera con Augusto cuando da la explicación, moviliza al grupo, al conjunto entero. Somos un cuerpo, el Espíritu Santo actúa en todos, no solamente en el pastor, ¿ya? Y entonces, si dejamos actuar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a movilizar para sanar su cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros y somos el cuerpo de Cristo y tenemos el Espíritu morando en nosotros como individual y como comunidad y que ayuda a los procesos de sanidad y de restauración si lo dejamos mover en nuestras relaciones. Exacto. ¿Ya? Esa es la idea de este ejercicio, ¿ya? Mover los carbones encendidos. Yo sé que puede causar así como, pero ¿cómo se va a ver afectado? No se va a ver afectado, hermanos. Si usted sigue, pero si lo hizo solo una vez y ahí quedó. No. Esto es, sigue la próxima semana, sigue la subsiguiente. Yo los desafío a que lo hagan por 3 meses en su grupo, toda la semana. Y van a ver cambios en esos 3 meses que les van a sorprender. ¿Ya? Cambios interesantísimos que van a decir, nunca lo pensé. ¿Ya?
pensándolo bien, este ejercicio lo comenzaba al principio, pero bueno, porque después de 3 meses lo hubiéramos visto. Ya, tengo que ir terminando. La próxima clase vamos a hablar sobre cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos pequeños. En realidad es cómo hablar con los padres de sexualidad para que los padres le hablen de sexualidad a sus hijos pequeños. Porque un tema serio que tenemos a nivel de iglesia es que no hablamos de ese tema. O sea, si no hablamos de otros temas, tampoco hablamos de este otro. ¿Ya? Exacto. Antes de concluir, ¿alguna pregunta de nuevo? Sí, yo respecto al Chani, respecto al No, Paulina. Paulina, tengo problema de identidad, parece. Esto no sabe de ideología. Sí. No, es que en realidad nunca nadie me dice Jocelyn, todos me conocen por Chani, entonces por eso como que me cuesta responder a mi nombre. Ya. Pero respecto al ejercicio que nos da de tarea, no podría afectar que un hermano dijera que elige a uno y no a otro por características personales. ¿No sería quizá un poco ofensivo decir, que ya no le elegí a la Chani porque es muy habladora y en realidad me carga estar con gente habladora? Bueno, ahí, acuérdate, es el grupo entero, ¿ya? Entonces, es el grupo, no es que un solo hermano, habemos 20 hermanos que nos elegimos de diferentes maneras y diferentes razones, y yo no voy a yo voy a buscar el quién quedó solo, ¿ya? Y yo voy a indicarle a todos los hermanos, ¿sabes qué? Dejamos solo a Juanito, ¿ya? Y generalmente el Juanito se queda solo porque no sabe cómo relacionarse. ¿Y por qué? Porque los demás tampoco lo involucran. Ya, de la próxima semana involucraron todo a Juanito, pero dejamos solo a Pedro. ¿Ya? Esta semana dejamos solo a Pedro. Chuta, dejamos solo a Pedro. ¿Ya? Pero otra vez es en el sentido corporativo. Somos un cuerpo, un organismo. ¿Ya? O sea, no es que yo solo dejé solo a Pedro, sino que todos los dejamos solos. ¿Ya? Eso es importante. Son los 20 hermanos que dejaron solo a este, ¿ya? A este Pedro. Chuta, nadie lo eligió para tomarse un café. Y aparece ahí un Augusto diciendo, es que en realidad yo no lo elegí porque lo conozco tan bien. Y estuvimos juntos la semana pasada y nos comimos un asado y yo no lo elegí porque a los otros hermanos no lo... Que ahí uno ve las razones. Ahora, ten cuidado, sí, no falta el malintencionado que va a decir eso. ¿Ya? Y ahí tú tienes que, usted tiene un problema, hermano. ¿Ya? Usted tiene un problema, no él. Si usted está pensando mal de él, no él el problema, usted tiene que arrepentirse. ¿Ya? ¿Ya? Y así los demás también pueden ver que tenemos que actuar, otra vez la palabrita, desde la mansedumbre y humildad. Es esencial esa expresión. ¿Ya? Profe, quiero que me quede claro el aspecto, si llamemos el resultado de la encuesta, se tiene que socializar, se tiene que comunicar, o uno como líder, como pastor, puede trabajar en base para lograr que integren a los que son excluidos hoy en día. La idea es que se comunique. ¿Ya? Que todos sepan. Dejamos afuera a José. Nadie lo eligió. Oh, José está en el suelo. ¿Ya? Entonces, todo se comunica transparentemente. La próxima semana hacemos otro. Y como la próxima semana todos saben que dejamos fuera a José, no va a faltar el que elija. Y todos se van a ir con José. ¿Ya? Pero dejamos fuera otra vez a Pedro. ¿Ya? Y esto es otra vez, es sentido dinámico, movimiento, carbón encendido, brasero, las brasas se mueven. Y este ejercicio, la idea es de eso, movilizar las brasas para que se enciendan. ¿Ya? En el contexto, ¿cuál?
en el Evangelio, la justicia de Dios y la sanidad, mansedumbre y humildad. Todo eso ahí metido. ¿Y aquí Y, querías decir? profe, todavía no, tengo algo más que el punto está en que nosotros estamos recién volviendo al punto presencial el día domingo. El ejercicio, digamos, donde hay más personas, porque el día jueves prácticamente están los músicos y algunos hermanos. Entonces, el grupo humano que va el día domingo, en este minuto en el templo, alcanza 20 personas. Para mí sería lo ideal de esos 20, porque esos están constantemente yendo, ¿ya? Para que pueda el ejercicio realmente tener una finalidad, porque si no, alguno sería como algo lúdico solamente, o por rellenar, diría alguien. No, es genial, con esos 20 sería genial. Ya, ¿Ya? okay. ¿Ya? Entonces, están comenzando y estamos viendo y nos estamos mostrando, mansedumbre y humildad. No voy a ser elegido un día en la semana. No. Pero yo no elegí. Y todos participamos. Yo en algunas semanas no voy a elegir. O sea, nótese, yo también no elegí a alguien. ¿Ya? Y entonces yo también me hago responsable de mi elección. Yo elijo porque pienso en que quiero conocerlo, quiero restaurarlo, quiero pasar un buen rato, no lo conozco, y toda una serie de preguntas que me busco responder con la elección. Eso está detrás. Okay. Pero el ejercicio solo resulta si se es constante. Si lo hago esta semana, tengo que hacerlo la próxima, la próxima, la próxima. Yo les garantizo resultados en 3 meses, ¿ya? Resultados reales, prácticos, ¿ya? En que los hermanos se van a mover, ¿ya? Y van a hacer cosas por ellos mismos. 3 meses, ¿ya? Pero no es hoy día sí, mañana no. Es esta semana lo hicimos, la próxima lo hicimos, la subsiguiente lo hicimos, la subsiguiente lo hicimos, ¿ya? Van a pasar cosas bonitas. Vuelvo a insistir, cada uno de los hermanos tiene que tener claro qué es el Evangelio. Cada uno de los hermanos tiene que tener claro qué es la justicia de Dios. Cada uno de los hermanos tiene que tener claro que nos relatamos a partir del Evangelio. Cada uno de los hermanos tiene que tener claro que nuestro valor está determinado por la muerte, la sangre de Cristo, la muerte y la resurrección, no por estar o no estar en una lista. ¿Ya? Okay. Ya, hermanos, bendiciones. Igualmente. Que el Señor sea con ustedes. Hagan las tareas.